Seguro, seguro, ¿vale? Amigos de Radio Victoria Ojo con esa televisión, a partir de este momento vamos a conversar con Juan Fernández desde México. Eh, a través de esta estación nosotros hemos considerado que Juan es uno de los gerentes públicos venezolanos más ponderado, racional y de éxito, tanto dentro del país como fuera del país. Y lo tenemos porque sentimos que es quien nos puede clarificar un poco qué es lo que puede pasar con Circo, Juan. Se pierde, se gana, se recupera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque últimamente ha sonado mucho que las cortes y los tribunales nos están poniendo la circunstancia de perder la partida. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas tú que has estado dentro, que conoces el tema en profundidad? Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad y bueno, me van a disculpar que tenga que hacer esto así con esta situación de que estoy metido en un carro, pero bueno, tú sabes que las circunstancias que tenemos aquí en esta vida nos llevan a estas situaciones, así que de todas maneras muy agradecido por esta oportunidad. Sí. Bueno, el tema de Citgo obviamente para todos nosotros, para los venezolanos, es un tema muy importante. Yo creo que todavía no se ha reflejado en la población, obviamente porque no se conoce todo lo que implica, lo que significa perder este activo tan importante para Venezuela, que fue construido y que fue hecho a través de un esfuerzo de los trabajadores petroleros en lo que se conoció como aquel proceso de la apertura petrolera, Ujú, que además llevó a que tuviéramos un sistema de refinación en el exterior que incluía Europa, el Caribe, los Estados Unidos y que reflejaba cómo Petróleos de Venezuela buscaba asegurar nichos para poder colocar el petróleo venezolano con diferentes esquemas, algunos más exitosos, otros menos exitosos, pero en el caso de Citgo específicamente, nosotros llegamos a tener 14.400 estaciones de servicio, ujú. un sistema de refinación que incluye a 3 refinerías y que hoy en día, por las circunstancias por las cuales sabemos ha pasado, la industria petrolera venezolana atiende a 4.400 estaciones, es decir, se han perdido 10.000. Y Qué luego, barbaridad. además, hoy, de todas maneras, con la gerencia que está al frente de la operación y la gestión comercial de Citgo, se exportan a 41 países productos de esta compañía, que a su vez, como ya digo, tiene la posibilidad de que podamos colocar alrededor de unos 300.000 barriles de crudo pesado, que es lo que más tenemos en Venezuela, como todo el mundo conoce. Bueno, en primer lugar, hay que decir que debido a esta política injustificada, errónea, equivocada de Chávez y de Maduro, del expropiese, pues las empresas que en Venezuela fueron despojadas de sus oportunidades de negocio, pues fueron a reclamar a los procesos de arbitraje internacional, al CIADE, que por cierto es un organismo de Naciones Unidas, en donde en los casos que sabemos, le ha otorgado compensaciones económicas a las empresas por la expropiación. Ujú. Esas compensaciones económicas no fueron pagadas por el régimen, fueron tomadas como un chiste, como una burla, y en consecuencia las empresas lo que buscaron fueron mecanismos para poder cobrar esa deuda. Y en el caso específico de la empresa Crystalex, sus accionistas, sus nuevos accionistas que compraron esa compañía, buscaron una figura para poder demostrar que había fórmulas para cobrarse esa deuda. Y se llegó a un procedimiento judicial aquí en los Estados Unidos que invocó el concepto del alter ego. El alter ego, para decirlo en criollo, es como si dijéramos el mismo museo con diferente cachimbo. Es decir, PDVSA es dijeron Sigo y Sigo es PDVSA. que, exacto, y PDVSA es el gobierno, y quien me Exacto, debe es la República, y la exacto. República me tiene que pagar. Entonces, este proceso comenzó a andar. eh, Además, a la par de esta situación, hay que señalar que
el propio régimen actual, con su apetito de acabar con todo, sobreendeudó a PDVSA y sobreendeudó a Citgo, claro. y de hecho tuvo que dar garantías para que le pudieran dar un préstamo en el año 2017, que se convirtió en los llamados bonos 2020, con una garantía equivalente al 50,1% de Citgo. Es decir, se mezcló el hambre con las ganas de comer. Los expropiados, que ya tú tienen una situación de reclamo favorable, y los bonistas, que también dicen, como no me han pagado, yo tengo derecho a ejecutar mi garantía. Ante esa situación, es donde llega el gobierno interino, que no la tuvo fácil, obviamente, y toma la responsabilidad de la administración de la empresa. Lo que allí se hizo, sobre todo en la administración del presidente Trump, fue unas órdenes ejecutivas que difirieron estas decisiones judiciales y los pasos que los acreedores querían dar para apropiarse de la empresa en vista de que podía haber una solución política en Venezuela. Yo considero que esa estrategia se complementó con un esquema judicial de ir a atender estos reclamos en los tribunales, pero a mi modo de ver faltó que hubiera también a la par algún esquema de negociación entre los acreedores para poder conseguir, digamos, una solución alterna. De esto se ha hablado mucho por quienes han estado al frente de PDVSA ad hoc y de las personas que han tenido estas responsabilidades diciendo que no se podía hacer, etcétera. Pero yo creo que si hay algo que nosotros tenemos que buscar, inclusive hoy, es la posibilidad de una negociación entre las partes. Entonces, todo este proceso ha venido pasando. Hay algo que también quiero puntualizar para quienes nos ven y nos escuchan, es que aquí en los Estados Unidos existe verdaderamente la separación de los poderes Ujú. y es una democracia. Por eso es importante que haya ese equilibrio entre los poderes. La administración del Poder Ejecutivo emitió una orden que dice no se ejecute, pero no va en contra de la sentencia que el tribunal determine. Ya. Dice no se ejecute porque hay un interés nacional que dice vamos a esperar a ver si podemos, digamos, buscar otra solución. Durante la administración de Trump eso funcionó bastante. Yo creo también que había la expectativa del gobierno interino que su vigencia iba a ser de muy corto plazo y que por lo tanto, al haber el cambio político en Venezuela, entonces se iba a encontrar otro mecanismo para la solución, cosa que como sabemos no ocurrió. Y al no cambiar de estrategia, vino la nueva administración de Biden. Y Biden ha dicho que él no va a entorpecer las decisiones judiciales, lo ha dicho su propio fiscal, porque no quiere un conflicto entre los poderes. Y en consecuencia, bueno, estamos en este momento ante una situación que el Tribunal de Delaware, que lleva a su Mm. cargo todo el proceso de las empresas que están reclamando el alter ego, entre ellas Cristalex, Conoco, etcétera, etcétera, que suman toda la lista que se ha venido sumando de compañías alrededor de 25.000 millones de dólares de reclamos. También es cierto que Citgo en este momento no tiene cómo pagar ni vale 25.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos en una situación muy compleja. En días recientes, una decisión de la Corte Suprema de Justicia, en donde PDVSA ad hoc buscaba o algún mecanismo para que la decisión de el alter ego se pudiera modificar, cambiar o ser contraria para favorecernos, aunque no, según los abogados, y esto es, yo repito aquí como ellos dicen, no se pronunció en el fondo, tampoco le quitó la razón al tribunal de Delaware. Por lo Mm. tanto, el proceso de subasta al cual está sometida Citgo continúa. Lo que ha dicho el juez es que las empresas que están presentando reclamos por esta situación perfeccionen su reclamo, lo sometan al tribunal y allí se evaluará si les corresponde o no les corresponde, pero el proceso de la subasta continúa a través o
lo podemos llamar el embargo, a través del Special Master, que es el, digamos, el interventor de esto, para que entonces una vez hecha la subasta, se determine el dinero que se levanta y entonces pagarle a los acreedores, que yo supongo que llegará hasta un tope y de allí en adelante verán a dónde van a ir. Entonces estamos en una situación muy complicada, muy difícil. Hay otro juicio, como les digo, que está pendiente, que es el de los bonos 2020, que se ha domiciliado en la ciudad de Nueva York, que ellos también reclaman que no se les ha pagado y quieren ejecutar la garantía. Y por lo tanto, la situación de Citgo a través de la cadena de empresas, comenzando por PDB Holding, es bastante complicada y estamos a punto de perderla. Y eso es algo que yo creo que no deberíamos de aceptar los venezolanos. El acuerdo de Barbados establece en uno de sus puntos la protección de Citgo y aquí tiene que haber responsabilidad tanto de la oposición Claro, que participa en esa mesa de negociación como del régimen de Maduro, que si tan preocupado está por los activos, bueno, pues entonces que se busquen mecanismos para encontrarle una solución. En este momento dependemos en un alto grado de la decisión de la administración de Biden. En los próximos días se vence la protección de los bonos 2020, habría que extenderla y lo que yo aspiraría es que lográramos tener un espacio de tiempo para la ocurrencia de un cambio político en Venezuela, que todos sabemos que si las cosas se hacen de manera transparente y legal, y sobre todo considerando que todos los venezolanos, tanto los de adentro como los de afuera, podamos decidir para elegir, en Venezuela va a ocurrir un cambio político. Y ese cambio político nos llevaría entonces a la posibilidad de encontrar una alternativa a esta solución para mantener ese activo y no por el hecho de que, tú sabes, nosotros digamos, no, es que eso tiene que ser de PDVSA no, esa empresa se puede manejar con accionistas del sector privado y puede ser hecha mediante este proceso de reestructuración que se habla de la industria petrolera venezolana. Pero en estos momentos iniciales, Citgo es un activo muy importante porque nos va a permitir esa colocación de esos barriles que PDVSA necesita para su reestructuración y además poder tener combustibles para el mercado interno que permitan solventar esta situación y a las empresas, bueno, si nosotros lográramos negociar esto en este periodo, pues establecer un periodo de tiempo, si están de acuerdo o no, en mantener sus demandas o sus reclamos o proceder a buscar un acuerdo, incluyendo, por ejemplo, si hay un cambio político en Venezuela, que puedan retornar a sus activos expropiados. Entonces, hay la posibilidad. Muy difícil, sin duda alguna, muy compleja, sin duda alguna, pero hay que tratar de hacer todo lo posible para que no perdamos a este activo tan importante y tan necesario, pues le resta valor a Petróleos de Venezuela, que ya está, tú sabes, prácticamente en la sí. ruina, pero tú le quitas también un pedazo que debe de valer aproximadamente, según los estimados que se han visto por ahí de las instituciones que elaboran estas proyecciones, alrededor de unos 15.000 millones de dólares es el valor de Citgo. Cuando tú me hablas de 15.000 millones, yo me impacto porque yo digo, bueno, pero si acaban de recientemente descubrir una estafa, un despilfarro en manos de Tarek Al-Aissami de 34.000. Y digo, bueno, ¿y cómo es que esos recursos estaban disponibles y no se utilizaron para solventar esta crisis de sitio? Claro, porque esto se ha convertido, fíjate, desde que yo estaba en PDVSA, este régimen, como tiene un sesgo ideológico, Ujú. y además todos sabemos que lo que hace no es transparente y que se mueve por sus intereses. Y recordemos que Chávez se la pasaba prometiendo refinerías en todos lados. La refinería de Matanza, esa la vamos a construir nosotros. Se fue para China, se paró en un área
que había unas plantas, aquí vamos a construir otra refinería, se fue para Vietnam y aquí vamos a construir otra refinería, etcétera. Ellos lo que estaban haciendo con Citgo por el temor que tienen, porque hay que ver que esto, lo que se hizo con Citgo es algo único. Un estado, una empresa de un estado, es poseedora de un activo estratégico en la primera economía del La mundo. O primera sea, economía del mundo, exacto. esto es algo que hicimos que tiene un gran valor y que ojalá todos los venezolanos conozcan bien esta historia porque refleja el esfuerzo que se hizo para tener esta empresa. Y entonces esta gente, desde que llegó Rafael Ramírez, uno de los ingenieros financieros para destruir todo el sistema de refinación que teníamos en el exterior, concluyó en establecer un esquema para maximizar el sacarle los dividendos a Citgo, sobreendeudarla, porque decían, a lo mejor el gobierno americano en algún momento nos quita la empresa, porque ellos es lo que hacían en su política. Entonces ellos quisieron venderle esta compañía a los chinos, buscaron vendérsela a socios del Medio Oriente y no consiguieron hacerlo porque este es un activo, como ya digo, considerado estratégico en los Estados Unidos que requiere para que se pueda vender, inclusive hasta la aprobación de la Casa Blanca, del Congreso de los Estados Unidos. Ujú. Y entonces, obviamente, buscaron otra vía que era, bueno, vamos a endeudarla, pues, porque eso no me lo pueden prohibir, porque esta es una economía libre y de mercado. Recuerden que aquí hasta se comprometió el 49% de Citgo con la empresa rusa petrolera Rosneft. Y Imagínate. cuando Rosneft se dio cuenta que no iba a tener la posibilidad de ejecutar ninguna garantía, se volteó a Maduro y le dijo, ¿qué me vas a dar a cambio? Me tienes que pagar la deuda porque yo eso no lo puedo ejecutar. Y Sí. entonces le pagaron a Rosneft. Pero quedó esta amalgama de situaciones complicadas en donde el gobierno interino, como ya digo, ha tenido sus cosas que corregir y yo espero que ahora se esté trabajando fuertemente para la búsqueda de soluciones alternativas a este problema, porque al final del día hay una parte que lo que quiere son sus recursos, pero hay otra que lo que queremos es mantener este negocio en vivo. Entonces yo creo que hay posibilidades de buscar, obviamente, inclusive con el apoyo del gobierno americano para que esto encuentre una solución satisfactoria para todas las partes. Ahora, en el interín, Juan, Circo está produciendo con los suministros de quién y de dónde. ¿PDVSA envía la materia prima para que siga operando o también No, está condicionando eso? no. PDVSA, bueno, Citgo está operando en función de un suministro que tiene de la producción interna aquí en los Estados Unidos y de ¿Ok? algunas importaciones que ha realizado de crudo pesado, por ejemplo, Castilla de Colombia o de otros proveedores. En la propuesta que te mencionaba, que nosotros inclusive ya se la habíamos hecho hasta la Asamblea Nacional del 15 hace un tiempo atrás, era buscar la posibilidad de un swap, como dices tú, de que haya suministro de petróleo de PDVSA Ujú. para que con este suministro se puedan hacer dos cosas. Una, buscar un mecanismo para crear un fondo de rescate de la deuda que le garantice a estas empresas que están reclamando que ellos van a tener por lo menos un dinero que van a poder cobrar de intereses hasta tanto surja esta situación del cambio político en Venezuela y un volumen de ese petróleo refinado en componentes para gasolina o combustibles pueda ser llevado al mercado interno venezolano. Y eso sería de gran ayuda porque en Venezuela, como sabemos, la situación de la gasolina es caótica. Entonces, eso tendría que ser a través de un mecanismo de flexibilización de las sanciones. Hoy PDVSA, a través de traders, con la última flexibilización, pueden exportar. Aquí habría que buscar entonces esa fórmula porque recordemos que el gobierno de los Estados Unidos todavía, y espero que así continúe, no reconoce al régimen de Maduro como el gobierno legítimo venezolano. Entonces habría la posibilidad por esa vía, pero hoy en día Citgo no procesa crudo venezolano de ningún tipo. Ahora, pero pelean por el activo
cuestionan a todo el mundo, pero no han buscado sostenerla en el tiempo para que adquiera el valor que verdaderamente merece y le corresponde a una empresa que es nacional. Bueno, es que esas son de las contradicciones que O nosotros sea, vemos. sí, Esto es algo insólito, ¿no? Y también resulta de que, bueno, para el propio gobierno interino, ¿sabes? Con todo esto que ha pasado con monómeros, con todo esto que ahora resulta también con el tema de Citgo, la situación se vuelve muy complicada. Y entonces a mí lo que me llama mucho la atención es por qué la oposición que está representada en la mesa esta de negociación y que participa en el acuerdo de Barbados no haya expresado nada al respecto. nada. Y Sí, yo creo que Gerardo Blay puede hablar de esto y puede exigir temas que tengan que ver con con este proceso para recuperar el activo. Y de esta manera garantizarle a los venezolanos que vamos a tener a Circo y que el proceso de cambio, que ya lo hablamos en una oportunidad y que estamos pendientes de seguir sí, profundizándolo, de la industria petrolera venezolana para la participación del sector privado nacional e internacional, continúe marcando ese camino y Circo debe estar dentro de ese proceso para que obviamente los venezolanos tengamos una industria que pueda ser palanca para recuperar la economía lo más pronto en Venezuela. sí. Por eso a mí me ha sorprendido enormemente que las negociaciones para la solución política de Venezuela, inclusive haciéndolas en México, en Barbados, en Noruega, en ninguna parte va un representante conocedor del tema petrolero a plantear la necesidad de que uno de los aspectos fundamentales a tomar en consideración en la resolución política es el petrolero propiamente dicho. Y no hay un Así es. representante calificado allí nunca. Exacto. Y aquí debería de haber nombrado un equipo de alto nivel, negociadores con un alcance muy definido, a través del esquema que tiene la mesa, e inclusive aquí en los Estados Unidos se nombró un grupo que se llama CAPA, que supuestamente es para un comité para la protección de activos, está la Asamblea Nacional del 15, etcétera. Hay que hacer todo lo posible desde las diferentes, digamos, formas y organizaciones de que podamos seguir protegiendo que ese activo nos pertenezca a los venezolanos por el camino que vamos hoy en día. Esto está prácticamente acabándose. Sí. Bueno, para terminar, Juan, hay algo que también me ha llamado poderosamente la atención. Estamos en la búsqueda de un cambio político. Pareciera que hay convencimiento en muchísimos sectores de la oposición de que es necesario y que tiene que llegar. Pero en la pelea por las primarias, yo no había ninguna organización distinta a la de María Corina Machado que se haya rodeado de equipos técnicos en el diseño de las propuestas a hacerle al país. Solo el equipo de María Corina Machado tuvo equipos de economía que los conocimos y conversamos con ellos. En petróleo también hablé y conversé con muchos de ellos. En educación superior también hablé con muchos de ellos. Y ninguna otra organización política, ninguna otra, creó comités de trabajo especializados para presentar un programa a futuro. Y creo que hasta el día de hoy, María Corina Machado, después de la primaria, ha mantenido ese esquema y lo ha ido reforzando. Tú tienes Sí, conocimiento de que en su ámbito no, esté funcionando un sector petrolero que de alguna manera plantee fórmulas innovadoras para alcanzar la solución definitiva del problema. bueno, déjame decirte porque tengo poquito tiempo y se me Es está un par de acabando minutos, un par de minutos. la batería. Fíjate, lo que voy a decir es lo siguiente. Nosotros elaboramos un documento que se llama el Consenso Nacional para la Industria Venezolana de los Hidrocarburos, que busca en una serie de puntos cómo hacer que la industria modifique su estructura y qué se requiere para que el venezolano tenga inclusive también acceso y el petróleo tenga una relación de propiedad con el ciudadano. Eso es muy importante. Y entonces el consenso, el concepto del consenso, es lo que nosotros queremos invocar para que todas las fuerzas políticas y sociales del país hagan sumar para que esto se pueda lograr.
de igual manera, esto tiene que pasar con el resto de la economía. Y efectivamente, como tú dices, dentro del equipo de María Corina Machado han venido trabajando en eso. Nosotros queremos promover e incentivar que haya otros sectores para que eso se dé, tanto desde el punto de vista político, como económico, como institucional, como académico, porque nosotros en las primeras de cambio necesitamos del petróleo para poder recuperar la economía. Ya sabemos que en el mediano o largo plazo el escenario energético va a ser otro, pero Venezuela hoy en día para poder recuperar su economía tiene que partir y cumplir con la gran deuda social que heredamos de este régimen. Necesitamos que el petróleo se active lo más rápidamente posible, de que vengan las inversiones y que seamos un sector altamente competitivo, generador de empleo y, entre otras cosas, que se gasifique el país como un ejemplo para crear riqueza interna, trabajo y un efecto multiplicador de la actividad en la economía. Esas propuestas del grupo de María Corina ya las están conversando con algunos otros sectores. ¿Han sentido alguna respuesta de parte de ellos? Sí, se está trabajando en eso, se está trabajando en eso, es lo que Ok, te puedo decir para que las cosas se puedan dar correctamente. ok. Bueno, no, te lo digo porque para terminar es una voz de aliento que en este momento pues todo el mundo está centrando su atención en ella y lo deseable sería que todos los sectores progresistas del país, no importa su naturaleza ideológica, se converjan en ese voluntariado, porque aquí no estamos hablando de un partido. Ella misma dijo, no es 20 Venezuela, no es mi partido. Son todos los venezolanos los que tienen que Así sumarse es. a esta iniciativa. Así es, así es. Entonces, yo sí creo que eso es muy necesario, que tenemos que trabajar y en la oferta de dar soluciones, de guiar un camino, de que hay una Venezuela que puede ser diferente y que la vamos a construir entre todos y que eso va a ser el norte del trabajo que tenemos que hacer como ciudadanos de ahora en adelante. ¿Sientes que el problema de la inhabilitación pueda ser superado jurídicamente hablando? ¿Qué te llega, qué has oído? Yo creo que la inhabilitación hay que trabajar y hacer la presión necesaria para que se elimine del mapa, porque no hay razón por la cual María Corina no pueda ser candidato. Lo Ok, único es el temor de Maduro a enfrentarse a ello. ok. Bueno, nos quedan otros temas, ya será para otra ocasión, el del gas, que es muy Seguro, cuenta con importante. eso, Y un cuenta con eso. abrazo, Juan, y bueno, estamos a tu disposición cuando requiera aclarar alguna cosa y también puntualizar sobre el futuro, porque es que ya hay que empezar a hablar del futuro. Hay el Así convencimiento es, a nivel nacional e internacional de que se va a dar, independientemente de todo lo que pueda estar ocurriendo. Y por las así vías que es. sea, pues tenemos que estar prestos para aportar y aportar y aportar, porque es una emergencia nacional. Así es, cuenta con eso y con muchísimo gusto y vamos a hacer, digamos, una visión de la Venezuela en positivo, de lo que podemos hacer, de que podemos encontrar soluciones, de que podemos crecer y que podemos hacer que nuestro país cambie para el bien de todos. Claro, y a lo interno, pues del grupo de María Corina Machado y todos los equipos de trabajo, que sepan que Ojo con Eso Televisión está a la orden pues para debatir todos estos temas con la claridad de vida, sin medias Así tintas, es, como nos tienen acostumbrados en así estos es. 25 años. Un abrazo, gracias Muchas Juan, gracias. hasta luego. Hasta luego.